Yo no le llamaría enemigo, algo que impide la experiencia gratificante del alma. Chingue, chingue, chingue. Molestando. Ay, wow, sí, quiero mejorar porque el desarrollo personal. El ego es el usurpador de la interfaz expresiva que tomaría el espíritu si estuviera libre. Hola, bienvenidos una vez más a Guía Psicocósmica. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, es un poco controversial porque tiene muchos detractores y muchos defensores. Y este temazo es el ego. Podemos ver que es un tema del que se habla mucho hoy en día. Las redes sociales se han inundado un poco con este tema, sobre todo de un tiempo para acá que, bueno, se ha vuelto todo muy espiritual y terapéutico. Y bueno, a mí me ha llamado mucho la atención porque en comunidades en las que estoy, en las que participo, amistades y en general, he encontrado mucho este tema. Hay gente que defiende el ego diciendo que es necesario porque es lo que nos mantiene como vivos, ¿no? Lo que es la expresión del ser. Y luego hay otro grupo de gente que dice que el ego debe ser destruido y eliminado y que hay que matarlo. Como vengo diciendo en videos anteriores, esto de cuando algo es dual, o así, ya nos da como una pista de que por ahí o por ahí no es, o por los, o no, cuando nos encontremos en esas situaciones en las que se nos plantea o una cosa o la otra, tenemos que recordar que somos seres integrando aspectos duales. Que ese es como el camino, el viaje evolutivo que venimos a hacer en esta encarnación. Entonces, ¿cómo yo lo veo? Bueno, para mí somos un aspecto, una tríada. Somos el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Digamos que el ego está dentro del campo del alma o el mundo psíquico y psicológico. Y ahorita ya luego lo vamos a explicar. Pero vamos a decir que este cuerpo físico es el vehículo que necesita el espíritu para manifestar la realidad, para seguir con el proceso de creación. Si el creador o el gran espíritu original fue quien comenzó toda la creación, esa creación no ha parado ni parará, sino que continúa hasta que sea, ¿no? Pero mientras estemos aquí, es continua, sucede todo el tiempo. Y entonces el gran espíritu necesita el vehículo para poder vivir la experiencia física de la Tierra. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es todo lo que compone nuestros cuerpos energéticos. Hay diferentes corrientes que dicen que tenemos 7 cuerpos, otras que dicen que tenemos 12 y creo que hay otras que dicen que incluso más, pero a mí me gusta usarlos solo como el cuerpo energético. Entonces digamos que el alma es el compacto, la compactación de todas esas capas, ¿no? La mental, la emocional, la astral, la etérica, etc. A mí me gusta simplificarlo para poder aprenderlo. Entonces, también el alma es donde está, vamos a decir, todas las memorias, registros de esa historia en específico que vive el espíritu a través de ese nodo o esa persona o ese canal. Perfecto, entonces el alma viene a ser como la amalgama que permite que el espíritu se exprese a través del cuerpo físico. Entonces, ¿qué pasa? Que tal y como en algún momento se desviaron las cosas en la creación, o como dice mi maestro, en el universo no hay error, y así era el juego, hubo una separación, digamos que las fuerzas regresivas
tomaron demasiado espacio y demasiado poder, acabó el balance y el espíritu, digamos que se separó o se ha convertido en un hilo mientras podríamos ser un canal perfecto de luz, de espíritu y creación. Las fuerzas regresivas haciendo presión externa nos fueron separando o haciendo como que ese canal sea un hilo muy, muy, muy sutil. Entonces por eso podemos ver pues, lo que ha pasado en la humanidad, una gran inmensidad de personas desconectadas de esa presencia. Entonces, el alma es lo que permite esa amalgama del espíritu en el cuerpo y asimismo el alma es la que trae los propósitos, la misión, lo que viene a hacer, a mostrar, a expresar, a vivir, a experimentar, a aprender e incluso pues como karma no a pagar, pero a restaurar el balance con respecto a sus experiencias anteriores o incluso futuras, porque si este mundo físico es el colapso del tiempo y el espacio en este sagrado presente, y tal como dice la física cuántica, todo está sucediendo al mismo tiempo, digamos que es en este punto de fisicalidad y objetividad donde se puede constatar la creación, dado que en otros planos todo es todo al mismo tiempo, todo y nada al mismo tiempo. Entonces, entendiendo eso, que somos un cuerpo, que es el alma la que permite que el espíritu accione a través de ella en un cuerpo, en cada cuerpo único. Entonces ahí ya podemos empezar a meter el concepto del ego. El ego viene a ser como si fuera esa particularidad del espíritu, pero fake, o sea, como fabricado. Si el gran espíritu primordial, siendo una unidad, se separó para vivir, experimentar la diversidad y la multiplicidad posible en la creación, cada chispa, aunque es lo mismo, va a tener una expresión única. Entonces, el ego como infiltrado por las fuerzas regresivas, es una especie de programa. Entonces, vamos a decir que está el cuerpo físico y está el alma, que es todo el cuerpo energético que moviliza toda la motricidad y la función viva dentro de, de la tierra, de la realidad viviente. El alma en ese cuerpo físico también funciona como el campo, la interfaz a través de donde sucede la expresión. Entonces, el ego construido desde aspectos del alma o campos del alma, que son a través del campo mental, a través del campo emocional, tomando información de ahí y junto con cómo funciona ese proceso de ego desde que nacemos, se convierte en un irruptor y disruptor también. Es como el farsante del espíritu. Esto suena fuerte, pero bueno, es un poco así. Entonces, el ego se construye es un constructo, se construye por todas las etiquetas, como un producto, ¿no? Que lees la etiqueta y tienen los ingredientes. Entonces, ese constructo del ego, ese constructo psicológico del ego toma del alma las heridas y los aprendizajes y digamos que las partes más débiles y las fortalezas y las
distorsiona por completo. Entonces, nos ponen etiquetas desde donde nacemos, nuestro sexo, la familia, la clase social, el nivel educativo. Y entonces nos van ubicando como en un sector. Y entonces ese ego, esa personalidad ficticia, va a encargarse de la supervivencia de la persona a toda costa. Y bueno, y todos tenemos por experiencia propia una noción de ese aspecto expresivo en nosotros que se manifiesta como ego o como la personalidad. Lo que ahí hay también un punto importante, porque la personalidad se le ha dado mucho también una connotación negativa, cuando la personalidad es como la misma plantilla de la interfaz a través de la que se expresa nuestra originalidad, lo que nos hace únicos. Entonces vamos a decir que ese ego es como un usurpador que está impidiendo la expresión del espíritu, que lo podemos trabajar. Mi idea no es como que sea necesario en realidad. Yo entiendo las personas que lo defienden y que dicen que es necesario, porque sí es lo que pareciera que sostiene el talante vivo de la persona. Pero es precisamente porque el espíritu no está tomando la experiencia física, porque no puede, porque está toda esta parafernalia impidiendo. Entonces, ¿qué pasa? Es como el ego es el usurpador de la interfaz expresiva que tomaría el espíritu si estuviera libre. Entonces podemos trabajar el ego a través del reconocimiento de la sombra en nuestro interior. Vamos a decir que el ego es esa identidad prefabricada. También hay como que entender que nuestro cerebro funciona de esa manera, y que mientras vamos quitando capas de ego, de ese viejo ego o ego el primero, el primitivo, la identidad se puede ir formando de manera orgánica, pero como nuestro cerebro está tan acostumbrado a construir realidad, constructos, bases, vuelve a construir. O sea, lo que hemos quitado, la capa que hemos quitado, a lo mejor, vamos a decir, el ego de una persona que es muy, como vamos a decir, un hombre gruñón o una mujer gruñona. Entonces, digamos que esta persona es muy gruñón o muy gruñona, y un día se da cuenta de que esa actitud no es buena para entablar relaciones, y se da cuenta que le caería mejor si fuera una persona más luminosa, ¿no? O brillante, o simpática, o elocuente. Entonces esa persona decide, toma una decisión consciente de que ya no va a ser más gruñón, hace sus ensayos en el espejo, sus conversaciones mentales, y entonces se va desarrollando el nuevo personaje, que es espléndido y es carismático y puede establecer geniales relaciones. Y es otra mentira más, porque solemos hacer eso desde un nivel inconsciente. Cuando vamos cambiando, nos vamos como al extremo, decimos, bueno, quiero mejorar esto en mí, y no dejamos que suceda por un proceso orgánico, porque los procesos incomodan mucho y aparte toman tiempo, y queremos todo ya, porque todo hoy en día funciona ya. Entonces se nos van haciendo como nuevas identidades, pero falsas, y entonces ahí sigue el ego viviendo, sobrevive, y incluso se puede hacer más grande, ¿no? Cuando no vamos a un nivel profundo para ubicar de raíz estas cosas que queremos mejorar, porque no es solo de, ay, wow, sí, quiero mejorar, porque el desarrollo personal y porque todo esto, quiero ser una mejor persona, mi mejor versión.
no se trata solo de eso, sino eso es muy productivo y proactivo. Pero el cambio profundo y real es ir hacia adentro de la manera más honesta posible. Eso lo podemos constatar, por ejemplo, cuando estamos en meditación. Nuestra meditación puede ser como muy expansiva y podemos subir nuestra frecuencia vibratoria y sentirnos incluso iluminados, porque nuestro estado final después de la meditación es mejor que el estado anterior. Sin embargo, si nosotros no llegamos a tocar nuestra verdadera sensibilidad, la actitud más honesta posible que podemos tener con nosotros, la humildad con nosotros y la honestidad en esa conexión con todo el universo, no podemos llegar realmente a como a esas verdades profundas desde donde podemos transformarnos con un efecto, con un impacto verdadero, que sí marca una diferencia tanto en nosotros como en nuestro entorno. Entonces, digamos que el camino para ir a ir a trabajar ese ego es perder el miedo a la sombra, a la propia sombra. A veces esto incluso se entiende intelectualmente, con un poco de inteligencia uno lo puede comprender y dices, wow, incluso lo puedes llegar a entender con el cuerpo, que eso ya lo transforma en experiencia. Y aún así hay un mecanismo en nosotros que está ahí siempre y no va a dejar de estar, es el inconsciente. Y desde ese lugar está totalmente vivo todo el otro campo, todo como una parte nuestra, donde necesitamos, donde está disponible todo el material, tanto para nuestro máximo brillo como el poder encontrar el camino hacia el trabajo con nuestras sombras. Entonces digo que es perder el miedo porque ese miedo que podemos tener hacia afuera, hacia, por ejemplo, un agresor, alguien que llega con una pistola y nos amenaza, cuando vamos a investigar en nuestro interior y encontramos en nosotros mismos esa parte donde nosotros, esa situación, donde esa línea de tiempo donde nosotros somos también ese agresor con ese arma en la mano amenazando a alguien, nuestra comprensión de las cosas cambia por completo. Y esa comprensión, cuando nosotros estamos en ese punto, hace que en el momento en que si llegara a pasar esa situación, nuestra reacción sea algo totalmente inesperado, que puede dar un final totalmente distinto a lo que habría sido en principio para casi toda la gente, ¿no? O huyes, o te haces bolita chiquito y lloras, le pides por favor que no te mate, o tienes una reacción inconsciente y agredes al agresor, ¿no? Bueno, eso me pasó una vez cuando estaba viviendo en Venezuela. Ya hace bastantes años, estaba jovencilla, yo creo que no llegaba a los 20. Y recuerdo que salí de mi edificio y llevaba dinero porque no llevaba bolso, y llevaba el dinero en los bolsillos de atrás de los jeans. Y entonces, bueno, se ve que estaba pasando un hombre que lo vio y yo había salido, pero volví a entrar porque, no sé, olvidé algo. Y entonces el hombre entró y dejó como el periódico, dijo que iba a visitar a alguien y dejó el periódico como para que la puerta no se cerrara. Y después llegó el ascensor, el elevador, que era antiguo, una puerta así pesada. Y él me estaba haciendo unas preguntas
y ya me estaba pareciendo extraño, pero bueno, no le daba mayor asunto. Y entonces, bueno, me metí en el elevador y él supuestamente iba a entrar, sostuvo la puerta y la dejó así hasta un borde, porque, bueno, solo se puede abrir o cerrar, no funcionaba como de manera automática ni nada, sino que él tenía el control. Y entonces me dijo, dame todo el dinero que tienes en los bolsillos. Y yo le dije que no, que se buscara un trabajo, que trabajara. Y entonces metía la mano así como para agarrarme y bueno, yo empecé a empujarlo y a pegarle y a decirle que se fuera, ¿no? Y hasta que él empujó mucho la puerta y ya me dejó ir y yo toqué todos los pisos por si acaso subía y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que corrí con suerte, pero una reacción así podría meternos en algunos problemas graves, indeseables. Entonces, bueno, la historia esta que cuento es para ilustrar que tenemos reacciones inconscientes que si estuviéramos en contacto con nuestra sombra, si hacemos una investigación hacia nuestra sombra para integrarla, nuestras reacciones serían totalmente distintas y ni siquiera incluso atraeríamos ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, ir a trabajar con la sombra es una forma de ir quitándole fuerza al ego mientras vamos con nuestra práctica espiritual meditativa, del tipo de meditación que cada quien haga, habilitando el espacio. Quito el ego, abro espacio para que el espíritu pueda tomar el canal expresivo. Yo creo que no es como que se diluya del todo, siempre va a quedar ahí un poco de esos resquicios del ego porque pareciera que es como parte del juego. Pareciera que estuviera ahí como un recordatorio de qué es lo que tenemos que trabajar para que el espíritu pueda tomar expresión, pueda tomar lugar. El otro punto es que el ego y el espíritu podrían parecerse mucho, en el sentido en que el ego viene a ser como esta parte brillante que ocupa lugar, que es expansivo cuando está en su frecuencia alta, porque en su frecuencia baja entonces delante del mundo es expansivo, brillante, etcétera, 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 y luego en casa a solas se hace chiquito y es súper débil y es como un niño pequeño que está muy herido. Entonces, otra vez es como fake, no es es algo que impide la experiencia gratificante del alma. Es algo que impide experimentar el placer de ver cumplidos los anhelos del alma. Entonces yo no le llamaría enemigo, pero es el tipo que está ahí chingui, molestando, interrumpiendo, ¿no? Está distorsionando, está distrayendo nuestra atención de lo verdaderamente importante y nos mantiene aparte en una inconsciencia total dentro de nuestras relaciones, sobre todo las relaciones que son tan importantes, porque el mundo todo funciona por relación, todas las células en nuestro cuerpo funcionan por interrelación. Si no, no sería posible. Entonces se juntan un grupo de células para hacer el corazón, se juntan otro grupo de células para hacer los riñones, se juntan otro grupo de células para hacer el hígado, y cada una está en lo suyo y están todas a lo mismo haciendo un cuerpo, ¿no? Entonces digamos que el ego nos dificulta esas vinculaciones y relaciones con los demás humanos y bueno, nos hace la vida un poco más complicada al final del día. Aunque los defensores del ego digan que hay que alimentarlo para poder estar en la vida, ocupar un lugar en el mundo, no en la vida.
Yo sí estoy convencida de que el ego es un usurpador de la interfaz que tiene el alma, o como la que funciona, esa función en el alma para que el espíritu se pueda expresar. La parte positiva del espíritu es que, como decía antes, el ego tiene como esta frecuencia alta o que parece alta y luego la frecuencia baja, pero el espíritu no tiene frecuencia baja. El espíritu es totalmente orgánico y vivo en lo que se experimenta. No hay vergüenza cuando se toca la vulnerabilidad o la sensibilidad. No hay miedo al mostrar la sensibilidad, porque es totalmente real. Es lo que es. Entonces digo que no hay ninguna desventaja. La única sería lo que los demás proyectan en nosotros. Pero bueno, si no estamos en el ego, dejaría de importarnos que los demás proyecten en sus sombras en nosotros, o sus egos no trabajados, porque esa es otra, una persona que expresa y se manifiesta desde el espíritu, desde la luz del espíritu, puede ser percibido por otros que no han trabajado en su ego como si fuera ego. Entonces ahí es donde digo que está esa delgada línea que solo para los ojos que están también trabajando en su propia verdad pueden ver la verdad en los demás, y también por eso pueden ver lo que no es real. Entonces, bueno, yo invito a que demos cancha al espíritu, que también juguemos a la posibilidad de que el ego no sea necesario y que tampoco haya que matarlo ni destruirlo, porque simplemente no es nada, es una construcción. Y mucha práctica espiritual. Yo creo que lo que viene ahora de importante, muy importante, lo que he mencionado en videos anteriores acerca de la nueva humanidad que se está gestando, es justamente esto: recobrar lo que es nuestro, el espíritu, nuestra interacción espiritual, nuestra interacción con lo divino, con lo mismo que somos en estados superiores, en estados más elevados, que no es porque sean... No es un tema de jerarquía, sino más bien como de expansión. Y digo superiores por ubicarnos en que estamos en tierra firme, pero podremos estar en cualquier posición en el universo. Entonces necesitamos reconectar con eso. Lo que he comentado antes, mencionado antes, acerca de lo que vienen haciendo los planetas, es darnos este espacio, este cambio en la humanidad. Hasta me pongo así como... porque... Ay, güey. Este cambio en la humanidad, en que se perdió esa conexión espiritual del individuo con el espíritu, y entonces aparecieron toda esta cantidad de intermediarios en medio, diciéndonos que ellos perdonan nuestros pecados y que vamos y les decimos todos nuestros asuntos. Y entonces ellos, como intermediarios en contacto directo con Dios, son los que nos dan las soluciones para que arreglemos nuestras cosas, y eso no es así. Eso también ha hecho que la gente se ponga muy cómoda, porque nada más voy y le cuento a este tipo lo que me pasó y me da de comer una cosa y rezo no sé cuántas cosas más y ya se me quitó, ¿no? Ya no tengo ningún problema, mi conciencia ya está tranquila. Pero no funciona así. Entonces, bueno, viene ahora este nuevo eón, esta nueva era para la humanidad, en que ya no necesitamos esos intermediantes, esos Rappi ni esos Uber Eats que te llevan las cosas a casa. No, ahora tenemos el contacto directo. Y para ello, pues eso, hacer mucha meditación, mucha conexión interna. Hay gente que medita mientras está conduciendo o mientras está haciendo footing, corriendo, haciendo ejercicio, porque lo hacen de una manera muy lenta, muy presente, muy consciente, hacia adentro, escuchando, ¿no? Escuchando y sintiendo. Lo mismo también, yo soy de las personas que me gusta sentarme, cerrar los ojos, ir hacia adentro, y hacer tanto silencio mientras me concentro en la respiración, que puedo incluso llegar a escuchar la descompresión
de la zona media del cráneo, dentro de donde estaría la glándula pineal. Siento también cómo se me destapan los conductos de la respiración, es como que en toda esta zona de acá, en conexión con los oídos, es como se descomprime el canal interno. Entonces, bueno, yo quisiera animar mucho a que la gente empiece a hacer esta conexión interna, porque de aquí en más esto va a ser lo que nos permita acabar con la vieja era de los egos, de la artificialidad, de las pretensiones y de lo fantasioso e irreal dentro de lo real. Estamos aquí para ser reales. Ese es el mundo físico, real, palpable, que aunque digan que en realidad esto no sucede porque es todo espacio vacío, pero la percepción es aquí donde lo siente como real, donde lo vive como real. Y para eso es este mundo, este campo, esta dimensión. No es para pensar que es una cárcel de la que tenemos que huir y de la que tenemos que escapar porque estamos en una granja y somos alimento. Y esto me parece una narrativa que no ayuda en nada, un discurso para crear una realidad, no voy a decir groserías, pero espantosa. Bueno, para mí realmente el camino es convertirnos en canales del espíritu y crear la nueva tierra. Y lo voy a dejar ya hasta aquí. Espero que si les gustó se suscriban o den un like y que sigan por aquí, porque me encantará que conectemos las personas que andan y que les resuenan esta forma de ver el mundo, y que con nuestra cosmovisión o como este paradigma podamos expandir y crear una forma de vida más agradable y satisfactoria para todos. Gracias.